Soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia. En octubre de 1922, una auténtica tormenta se cernía sobre Italia. El fascismo, un movimiento político que aprovechaba el descontento con una potente mezcla de nacionalismo, populismo y violencia, no tardaría en envolver a la asediada nación y a gran parte del mundo. Hoy en nuestros enigmas desentrañamos el personaje de Benito Mussolini, el líder del movimiento italiano que había acumulado un gran número de seguidores y comenzó a pedir al gobierno que entregara el poder. ¿Qué tal Mario? Mario Escobar Golderos nos acompaña en nuestros enigmas de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí hablando un día más, ¿no?, de la historia y su importancia para que todos aprendamos sus lecciones. Benito Mussolini, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho. ¿Qué podemos destacar para empezar? Bueno, hay muchas curiosidades, ¿no? Un personaje, posiblemente uno de los más importantes pues del siglo XX, siempre tiene muchas aristas y es difícil definirlo en palabras cortas, ¿no? Bueno, pues hablando un poco de su origen, va a nacer en la zona, el municipio concreto de Predapio, en la provincia de Forlì Cesena, en la región de Emilia-Romagna, que es una zona relativamente pobre, agrícola, con muchas deficiencias, ¿no? Su padre es Alessandro Mussolini, que es herrero, y su madre Rosa Maltoni, y va a tener una educación pues bastante elaborada para la época, porque su madre es maestra de escuela, ¿no? Y eso le va a permitir, pues a diferencia de mucha gente de la época, pues recibir una educación formal importante, ¿no? Y desde el principio la política estaba muy metida en la casa. Imaginemos que a él le llaman Benito, ni más ni menos por Benito Juárez, ¿no?, el revolucionario mexicano, que en ese momento era muy famoso cuando él nace, y vemos pues que su padre siempre está muy vinculado a los movimientos socialistas y comunistas que hay en Italia en ese momento. Por tanto, va a ser su destino casi ya prefigurado, ¿no?, el convertirse en miembro del Partido Socialista Italiano, y se va a escribir muy jovencito, además, y como es un hombre con mucha capacidad lingüística, un hombre con mucho carisma, va a ascender rápidamente. Entonces podemos decir de él que fue obrero, fue socialista y estaba en un sindicato de albañiles, fue director del periódico El Porvenir del Trabajador, el más importante socialista de la época, y al mismo tiempo pues luego fue fundador del fascismo italiano. Hablemos de quien fuera el futuro dictador fascista que ascendió al poder en medio de un creciente descontento a principios del siglo XX. Cuéntanos el trasfondo, la forma en que surgió el personaje. Bueno, Benito Mussolini tenía la ventaja de haberse creado entre el pueblo, pero tener una formación superior a la media, ¿no? Lo que le hacía saber muy bien conectar con la forma de pensar, los sentimientos, las emociones del pueblo llano italiano, y al mismo tiempo pues manejar también muy bien los resortes del poder. Era un gran orador y eso le va a permitir también pues enseguida controlar a las masas, ¿no? Esa seducción de las masas. Ya empieza a haber formas, ¿no?, de llegar a las masas que hasta ese momento no existían. Esa rebelión de las masas que habla Ortega y Gasset, pues por medio de los periódicos, que ya eran multitudinarios y pueden llegar al gran público, por medio, no mucho tiempo después, de la radio, el sistema pues que hay de audífonos, ¿verdad?, de micrófonos y de cosas que se van creando para poder llegar a las masas. Más tarde luego ya también el cine, ¿no?, esos noticieros que se ponían antes de las películas. Pues todo eso hace que pues este hombre que viene del vulgo, de las personas comunes, se convierta enseguida en un líder carismático. Luego también es un gran activista político. El del Partido Socialista Italiano va a estar tan involucrado
que pues va a ser perseguido, ¿no?, por la democracia parlamentaria monárquica que hay en ese momento en Italia. Él, por ejemplo, va a huir a Suiza porque no quiere estar en el servicio militar obligatorio, porque es un poco antisistema, y desde ese momento se va, podemos decir, a poner en contra de toda la forma de gobierno que hay en Italia en ese momento y de las clases medias, ¿no? Y va a ser pues un activista político muy muy importante, sobre todo en la zona de Verona y en la zona del norte de Italia. Y cuando ya empieza a dominar sobre todo la lengua escrita con sus publicaciones en el periódico que acaba dominando, pues se convierte en uno de los socialistas más famosos de Italia y con más influencia, ¿no? Pues todo esto le permite llegar a la Primera Guerra Mundial con una posición privilegiada y siendo un poco uno de los hombres, como decía, más influyentes de la izquierda italiana. Son célebres sus palabras en un discurso del 24 de octubre del 1922. Estamos en el momento en que o la flecha sale disparada o la cuerda del arco tensada se rompe. ¿Cómo construyó su poderío, su papel predominante finalmente como dictador de Italia? Bueno, va a pasar varias cosas curiosas, ¿no?, para que llegue ese momento. Primero, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial desestabilizó tanto Europa que acabó con imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco, hizo el nacimiento de nuevas naciones, ¿no?, desde Checoslovaquia, pasando por Yugoslavia, pasando por otro montón de pequeños países. También fue la que provocó en muchos sentidos la Revolución Rusa y acabó con ese sueño de las democracias parlamentarias burguesas, ¿no?, de que el mundo iba a ir cambiando muy paulatinamente y muy tranquilamente. Imagínate, cuando empieza el siglo XX, se dice que va a ser el siglo sin guerras, ¿no? No sé si nos suena esto, y el siglo en que el hombre ha llegado a un alto nivel tecnológico y que va a haber una paz continua y un progreso continuo, ¿no? Como que las ideas ilustradas pues iban a tener ya cabida y van a crear ese hombre moderno, pacífico, lleno de conocimiento, ¿no? Pero en cambio lo que sucede es todo lo contrario. ¿Qué va a pasar además en el caso de Benito Mussolini? Que él va al principio a renegar de la guerra, como la mayoría de los países de izquierdas, ¿no?, partidos de izquierdas, ¿no?, que por la Internacional Socialista no quieren una guerra europea, pero luego va a enrolarse en el ejército y va a postularse a favor de la Primera Guerra Mundial, va a ser herido incluso en la batalla, y esto va a hacer que le expulsen del partido. Esta expulsión del partido va a ser fundamental. Cuando él va a regresar de esta guerra, se da cuenta de que hay una cosa que ha olvidado el internacionalismo pues de izquierdas, y es que los estados, a partir sobre todo de finales del siglo XIX, necesitan cada vez más afianzarse, ¿no?, encontrar algo que les una. Ya no son las monarquías, ya no es el cristianismo, y entonces eso tiene que ser, y solo puede ser, el nacionalismo, ¿no?, que pasa de ser burgués y pequeño burgués a convertirse en un nacionalismo de masas, que hasta el momento no había calado esa idea nacionalista en las masas. Se va a crear pues un partido en 1919 en Milán que se llama el Fasti Italiani di Combattimento, ¿no?, que son grupos armados, ¿no?, que va a ser el germen del futuro Partido Nacionalista Fascista. Y estos grupos, que están compuestos en la mayoría de los casos por excomunistas, pues van a ser los que van a poco a poco amedrentar a sindicatos, a partidos, y la gran industria y la pequeña industria y los propietarios de tierras van a ver que si favorecen a este grupo fascista, estos camisas negras, como se les denominaba, pues van a crear un grupo aliado que les va a proteger de los sindicalistas y de todas las revoluciones que en ese momento se estaban larvando en Europa. En 1914 fue expulsado del Partido Socialista Italiano. ¿Cómo fue posible esa decisión y cómo se desarrolló el personaje Benito Mussolini? Bueno, Benito Mussolini es expulsado por su apoyo a Italia, a su entrada en el conflicto bélico, en contra de la mayoría de su partido, pero esto le va a dar una independencia que le va a permitir fundar su nuevo partido, ¿no? Él va a mezclar dos ideas que son muy novedosas en la época, ahora nos parecen, verdad, muy antiguas y a veces retrógradas, ¿no?, como es el nacionalismo y el socialismo, ¿no?, que luego Hitler lo va a llevar a su máxima expresión con el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, ¿no?
esta idea pues mezcla dos cosas que parecen que son incompatibles, ¿no? El socialismo siempre había sido universalista, cree que la revolución tiene que ser a nivel global, que las naciones y los territorios es un invento burgués que divide a los seres humanos, pero en cambio él va a ver en el nacionalismo una fuerza en la que concentrar a los miembros más conservadores de su sociedad, que dudan del socialismo, y con el socialismo atraer a las masas obreras, ¿no? Y esta mezcla que va a generar el fascismo, pues al final es un poco un engendro en el que no preponderan ninguna de las dos cosas, pero luego le va a añadir un tercer factor que yo creo que va a ser determinante, que es el culto al líder. Este culto al líder sí ya estaba siendo practicado por el socialismo soviético, ¿verdad? Ya se había practicado con Lenin, ¿no? Pero llega a su máxima expresión con Stalin, y hace que una sola voz, un mando, aunque luego tenía un consejo fascista, pues sea el que dirija pues el destino de un país, ¿no? Pues es el pueblo representado en su líder, un nuevo rey, un nuevo especie de Mesías, que así se autoproclama Dios en muchos sentidos, infalible, que ama a su pueblo, que ese es el padre protector de la nación, que le va a llevar sus máximas cotas de felicidad, de progreso, de desarrollo, y así uniendo estos tres factores, junto al partido único y la propaganda, pues va a convertir Italia en su pequeño estado absolutista, donde va a ser un nuevo rey sol que nadie va a poder discutir, y a pesar de no romper totalmente con la constitución que había de la monarquía parlamentaria, y habiendo la figura de un rey todavía en Italia, se convierte en el duce, ¿no? el gran jefe del movimiento italiano, y va poco a poco eliminando a todos los disidentes políticos y de cualquier ámbito hasta convertirse en uno de los grandes dictadores del siglo XX. En 1922, ya afiliado al Partido Nacional Fascista y como líder del mismo, organizó la Marcha sobre Roma, tras cuya victoria fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Mussolini obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del panitalianismo, el expansionismo y el anticomunismo, sirviéndose de su influencia militar, apoyado por la eficiente propaganda fascista y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Todo un personaje, Benito Mussolini, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales en diciembre de 1922 y por la escasa oposición del rey Víctor Manuel III, logró disolver el Parlamento y asumir así el mando supremo del Estado italiano. ¿Qué podemos decir de este momento de la historia? Bueno, podemos decir sobre todo que es un momento muy curioso, ¿no?, de la historia. Vemos un Benito Mussolini que llega al poder de manera violenta, pero reconocido legalmente. Esta marcha sobre Roma, de sus camisas negras, que es a veces más mítica que efectiva. Lo que sí nos habla es de la debilidad del sistema parlamentario europeo de la época, ¿no? Se había desgastado ya con la Primera Guerra Mundial, pero también porque no había logrado pues involucrar a las masas, esas masas obreras cada vez más numerosas y con más poder, por lo menos podemos decir social, aunque no tanto político y económico, ¿no? Y él, en cambio, sabe conectar con estas masas porque lleva toda la vida haciéndolo, ¿no? Eso hace que, además, aunque llega al poder, podemos decir de una manera semiviolenta, no llega por unas selecciones, por ejemplo, como le pasó al propio Adolf Hitler, ¿no?, que gana las elecciones y hace un gobierno, podemos decir, de coalición, y respeta al principio, los primeros meses, la democracia, pero bueno, luego va buscando cómo estrangularle y convertirse en un dictador también. Podemos que Benito Mussolini lo hace de una manera aún más progresiva y intentando, casi dando la zanahoria y el palo, ¿no?, ese doble sistema de mejorar la situación, por ejemplo, de la clase obrera italiana, ayudar a pues crear un montón de viviendas sociales, mejoras en algunos aspectos, y al mismo tiempo pues alimentando a la élite, ¿no?, que cada vez es más rica y poderosa en Italia, y luego también además llevándoles de nuevo la idea de imperio, ¿no?, la gloria pasada de Italia, es el imperio romano que se quiere desarrollarse, expandirse por todo el norte de África y por otras partes también del continente africano, ¿no? Y todo eso pues hace que la gente lo intuya, lo vea, lo observe como una especie de nuevo movimiento, ¿no?, aunque al final es una mezcla de diferentes movimientos que había habido, ¿no?, y que sí sabía unir para pues aglutinar alrededor el mayor número de personas posible.
Demos un paso más en la historia. El objetivo de Mussolini era hacer realidad el concepto de la Gran Italia, basado en la absoluta hegemonía de Roma en el mar Mediterráneo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de dotar a Italia de un gran poder, autoidentificándose como el sucesor legítimo, nada más y nada menos, del Imperio Romano, teniendo al pueblo italiano como principal beneficiario de este, y en segundo plano a otras poblaciones que viviesen dentro de la península itálica y los territorios de ultramar como Albania y Libia. ¿Qué podemos decir de esta etapa de expansión? Bueno, está claro que el nacionalismo se basa siempre en un pasado glorioso, ¿no? Y en el deseo de repetir ese pasado glorioso. Italia, su pasado glorioso fue el Imperio Romano, que duró pues varios siglos y que llegó a dominar una parte extensísima del mundo, sobre todo lo que fue el mar Mediterráneo, que le llamaban pues un poco casi el mar de Roma, ¿no? O el lago de Roma, ¿no? Donde ellos podían de muchas maneras pues influir y tener poder. Pues y de alguna manera Benito Mussolini intenta esto, ¿no? Reproducir esa historia de gloria y de triunfo que había sido el Imperio Romano. Para ello va a conquistar, Libia y otros territorios que todavía no están dominados o tienen una influencia a largo tiempo italiana, y de alguna manera así ir expandiendo ese imperio. Lo que pasa es que el ejército italiano no está preparado para una guerra colonial. La mayoría de sus luchas fueron un desastre, y además usó la extrema violencia para desarrollar estas guerras, ¿no? Exterminando a poblaciones enteras con gases y con otro tipo de armamentos prohibidos, incluso por los tratados militares, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Esto nos habla pues de ese deseo megalómano que tenía Mussolini, no solo de dominar a los italianos, sino de convertirse en un influyente dominador del mundo, ¿no? Esta idea de ese culto personal que hay hacia Mussolini, que después también va a haber hacia Hitler, o que hubo pues también con Stalin y otros dictadores, o Mao Zedong y otros grandes dictadores del siglo XX, y hace pues que en esta loca aventura pues meta a todo el pueblo italiano con este deseo de superioridad de la raza, ¿no? Que también estaba pues circulando en ese momento. Es verdad que el régimen italiano, comparado con el nazi, no era racista, sobre todo no se persiguió a los judíos, pero sí tenía esa idea de que pues venían de una raza superior, que era esa raza italiana, ¿no? Romana, que había conquistado el mundo anteriormente, y que iban a volver a emularles y a hacer esa epopeya de la conquista del Mediterráneo. Tenemos que avanzar por cuestión del tiempo, pero están varios elementos como la firma del Pacto de Acero junto con Alemania en 1939 y después en la siguiente etapa con las potencias del eje. Bueno, la verdad es que fue muy a pesar de Mussolini, ¿no? Que se incorporó a este pacto, que luego también traía Japón, de esas alianzas, ¿no? de países al fin y al cabo dictatoriales contra las democracias europeas, pero lo hizo a regañadientes porque no soportaba a Adolf Hitler, ¿no? Y a pesar de que Adolf Hitler la admiraba mucho, se había inspirado en él en gran parte para crear su partido nazi, ¿no? En el fondo, pues sobre todo Benito Mussolini le detestaba, ¿no? Y no quería esa influencia que tenía sobre Europa. Había prometido a Austria que la protegería, no lo logró. Había prometido a la República pues de Checoslovaquia que la protegería, tampoco lo consiguió. Y poco a poco se dio cuenta que la única manera de sobrevivir en esa Europa tan cambiante era ponerse del lado del más fuerte, ¿no? Del matón del barrio, que en ese momento era Adolf Hitler, ¿no? Pero nunca le convenció del todo. De hecho, no se consultaban las cosas. Adolf Hitler empezó la guerra con Polonia sin avisar a Benito Mussolini, que lo hubiera desanimado porque pensaba que Italia no estaba preparada para una guerra en Europa en ese momento. Y de hecho, pues él interviene para atacar a Grecia, y hace lo mismo, ¿no? Ni siquiera informa a Hitler de sus propósitos, ¿no? Y luego Hitler tiene que ir a rescatarle porque el ejército italiano tiene derrota tras derrota, sobre todo porque los griegos van a estar apoyados por los británicos, y tiene que ir allí a Grecia y a todo lo que era, y empezar a influir en todo lo que es Europa del Este, ¿no? Y antes de tiempo, antes de lo que él pensaba. Por tanto, yo siempre he dicho, ¿no?, que Benito Mussolini, a sus expensas y
con muchas ideas encontradas y con muchas diferencias con Hitler, pues se integran en su bloque porque sabe que no le queda más remedio, y a medida que la figura de Hitler va creciendo, la suya va empequeñeciéndose y se va convirtiendo en un ser menos fuerte internacionalmente, con menos prestigio, y luego acaba siendo una pues casi caricatura de sí mismo. ¿Cómo termina el personaje Benito Mussolini? Bueno, Benito Mussolini termina de una manera muy trágica, ¿no? Tal vez como había vivido, ¿no? Con esa especie de exceso de oratoria y de todo, ¿no? Primero hay un golpe de Estado que va a limitar tanto su poder que acaba en la cárcel, sus propios amigos le traicionan, los propios que le había puesto en el poder le traicionan y va a ser arrestado, el rey le va a quitar el poder. Estamos hablando ya de la guerra bastante avanzada, más o menos finales del 43, mediados del 43, julio del 43, pero en una operación muy rocambolesca alemana va a ser liberado por un comando de paracaidistas liderados por Otto Skorzeny, que fue un personaje muy curioso que acabó luego en España escondido durante la época de Franco, y se va a crear lo que se llama la República Social Italiana en el norte de Italia, pero que bueno, es un gobierno títere de Alemania, y tras la caída ya de toda Italia va a ser arrestado cuando intenta huir hacia Suiza. Él, su amante y otros miembros importantes que le acompañaban van a ser apaleados, golpeados, luego fusilados y después expuestos en una gasolinera, colgados de una viga para que se les carne de todo el pueblo italiano, que tanto le había admirado y que al fin y al cabo había consentido que llegara al poder, ¿no? Y se mantuviera en esa posición privilegiada, ¿no? Y vemos pues cómo al final acaba asesinado y muerto delante de esas masas que tanto le habían aclamado en el pasado. Nosotros en Enigmas de la Historia no queremos acabar con ese final trágico, pero nos quedamos con las lecciones. ¿Qué podemos aprender de Benito Mussolini? Bueno, podemos aprender que nunca deberíamos fiarnos, ¿no?, de los populistas, ¿no?, de aquellas personas que prometen soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no?, de las personas que buscan y que les rindes culto a su personalidad, ¿no?, que son insaciables, megalómanos, seres narcisistas, ¿no?, que lo único que quieren es su propia exaltación, porque son a veces capaces de seducir a los pueblos, pero su final es siempre trágico y a veces lleva a esos pueblos hasta el desastre, como pues Benito Mussolini llevó al pueblo italiano, ¿no? No digamos cantos de sirena, no nos dejemos llevar por esas voces que prometen la gloria, pero luego al final llevan a los pueblos a mayor de sus infiernos. Creo que la lección de Benito Mussolini, y que todos deberíamos aprender, es que nunca debemos ponernos en manos de un solo hombre para que gobierne el mundo. Con eso nos quedamos. Muchas gracias una vez más, Mario Escobar Golderos. Gracias por estar con nosotros en nuestros Enigmas de la Historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.